Debemos recordar un poco la anatomía de este sector, y a partir de eso, una vez que nosotros tenemos en cuenta esto, tenemos que tratar de buscar en cada segmento todo lo que corresponde a cada uno de los procedimientos que tenemos. Sabemos que la columna tiene segmento cervical, dorsal, lumbar y sacrococcigio, de los cuales el cervical como el lumbar son segmentos móviles, mientras que el dorsal, el sacro y el coxis casi no tienen movilidad. Dorsal apenas, y sacro y coxis ninguna. Por lo tanto, en estos segmentos móviles, que comenzamos con el más proximal de todos, que es el segmento cervical, vamos a contar con técnicas que de alguna manera nos puedan demostrar todas las anomalías anatómicas y también funcionales, productos de qué, de que la columna de alguna manera sufre desgastes con el tiempo, y algunas de ellas, algunos sectores, se encuentran con anomalías congénitas también. Así que para cada uno de ellos tenemos en cuenta todo la distinta función del segmento, y en este caso el cervical está comprometido, digamos, más allá de movilizar nuestro cuello, de sostener nuestra cabeza, y de allí se desprenden, digamos, todos los nervios que irradian por sobre todo la zona del segmento superior, del tronco superior, sobre todo la de los miembros superiores. Así que, teniendo en cuenta eso, decimos que este segmento, como en general, como en la gran mayoría de nuestras vértebras cervicales, desde un comienzo, desde la región anterior a la posterior, nos encontramos con el primer sector, que es el cuerpo vertebral. Después tenemos los pedículos, las apófisis transversas, apófisis articulares superiores e inferiores, las láminas, y por último la apófisis espinosa. Este segmento tiene algunas características propias, fuera de lo común, de lo que acabo de nombrar. Por ejemplo, es el sector donde las vértebras son más pequeñas de todas, y donde de alguna manera necesitan proteger la parte más importante de la médula. Así que la naturaleza de alguna manera ha cambiado anatómicamente algunos sectores, como por ejemplo las apófisis articulares superiores e inferiores, y las ha, digamos, desarrollado mucho más que en el resto, y se transforman en verdaderas estructuras óseas importantes que conforman lo que se llaman las masas articulares. En este sector, el más débil de todos que tenemos, digamos, en la zona de los laterales, hace que estas apófisis articulares terminen siendo una protección lateral muy importante dentro de este segmento, y ustedes van a ver que su forma anatómica es muy diferente al del resto. Profe, ¿está pasando las diapositivas? No, tengo solamente columna cervical, ¿la están viendo? Sí, sí, sí. No, pero como hablaba de la vértebra, pensé que capaz la estaba pasando y no se veía. Sí. Bueno, recién les dije entonces que las apófisis articulares, súper desarrolladas, tanto las superiores como las inferiores, forman lo que se denominan las masas laterales. Casi que no hay apófisis transversas, porque en bloque, digamos, forman este sector óseo muy importante que cubre la médula en el sector lateral. Más allá de esto, otra de las características comunes que tiene este segmento cervical
es que sobre los cuerpos vertebrales existen unas pequeñas prominencias en la carilla superior del cuerpo vertebral que se denominan apófisis muciformes, que de alguna manera también ayudan a la movilización de este sector. Este sector es el más importante en la movilización, entonces estas apófisis muciformes también trabajan en lo que es el desarrollo de la articulación propia del sector. Las apófisis espinosas, la gran mayoría de ellas son bífidas, que es otra característica del sector. Entonces hay que tener en cuenta porque van a ver que nosotros vamos a tener técnicas que de alguna manera, vuelvo a repetir, puedan demostrar las anomalías anatómicas propias del sector, pero también los productos de la función de este sector, producto del desgaste por el movimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que nos han solicitado una radiografía de columna cervical, tenemos que tener en cuenta de investigar de que el paciente, si en el caso que es una mujer, si no está embarazada. Como en cualquier otra radiografía que tengamos, siempre se le pregunta a la mujer si está embarazada, y si la mujer presenta alguna duda o alguna sospecha, se anula la técnica, o sea, se desiste de hacer este procedimiento y se le envía al médico para que de alguna manera él determine si realmente es importante. También tenemos que tener en cuenta de quitar todos los elementos radioopacos que pueda haber en el sector, incluido lo del cuello propiamente dicho, como ser alguna cadena, alguna medalla, pero también aros. Es muy importante quitar algún corpiño de la mujer, muchas veces pueden tener algún elemento metálico, también se lo debe quitar, y en el caso de que la paciente o el paciente tenga una prótesis que pueda ser removida, también se la quita. Bien, las posiciones clásicas que tenemos es para poder observar el frente, con vista de frente a este sector, con vista de perfil. Tenemos unas técnicas especiales que son oblicuas, que son para determinados sectores de estas vértebras, que ni en el frente ni en el perfil tenemos una buena visión, entonces tenemos técnicas particularizadas. Tenemos técnicas funcionales, que estas, tanto las de frente como las de perfil, tienen la utilidad principal de poder demostrar si existe alguna inestabilidad dentro de este segmento, y tenemos una técnica que se denomina transoral. Esta técnica nos permite ver con mejor detalle las dos primeras vértebras de este sector, que es el atlas y el axis, que también tienen características propias, únicas, que son diferentes a cualquier otra vértebra. Tenemos una técnica que se denomina de swimming o del nadador, que también es una técnica particularizada para poder observar nuevamente alguna estructura que ni en el frente ni en el perfil lo podemos hacer, y por supuesto las técnicas que vamos a desarrollar en la emergencia, o sea, cuando el paciente no puede movilizarse y tenemos que demostrar de todas maneras una vista de frente o de perfil. ¿Qué dice la columna cervical de frente? La columna cervical de frente decimos que es una técnica donde de alguna manera no nos permite ver el sector completo, el segmento completo, o sea, las 7 vértebras cervicales, sino que se muestra a partir del C3 hasta C7. Esta técnica debemos ubicar el plano medio sagital perpendicular al apoyo, tenemos que centralizarlo con la línea media, este plano medio sagital. Vamos a elevar levemente el maxilar inferior, levemente, no es exagerado,
más o menos se habla de unos 10 grados que se eleva el maxilar inferior, y esto me permite balancear la ubicación del maxilar inferior para que quede a la misma altura que el hueso occipital, o sea, deben quedar los dos a la misma altura. Con esto puedo lograr ver claramente desde C3 a C7. Si no hago este movimiento, puedo empezar a ocultar más vértebras. Esperen un momento, chicos, ya vamos a ver qué pasó con la profe Mónica. No se desconecten. Bueno, no sé qué ha pasado con la profe Mónica, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, escuchamos. No sé qué pasó con la profe, se le debe haber cortado el internet, la luz, no sé, le estoy llamando y no contesta. Pero bueno, vamos a tratar de seguir
un poquito con lo que ella les estaba diciendo. Estaba viendo cómo se hacía una cervical de frente, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Cuántas vértebras integra la columna cervical? 7. 7 vértebras, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que hacer una radiografía en donde se vean esas 7 vértebras de frente. Vamos a colocar el paciente contra el Potter buquimural. Es preferible siempre que se haga con el paciente de pie o sentado, para que tenga un mejor apoyo. Vamos a colocar el chasis, un chasis 24 por 30, desde el borde de la oreja, o sea, el lóbulo de la oreja, desde allí, el borde superior, hacia abajo. Colocando el chasis en ese lugar, vamos a hacer que se vean todas las vértebras de frente. Ahora, las primeras vértebras cervicales, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman las primeras vértebras cervicales? Atlas y axis. Atlas y axis. Bien. Cuando nosotros hacemos el frente, nosotros hacemos un frente antero-posterior, ¿cuál es nuestro mayor impedimento para que se vean las dos primeras vértebras cervicales? Maxilar inferior, ¿puede ser? Bien, bien. Una de ellas es el maxilar inferior. Y detrás del maxilar inferior, a esa altura, ¿qué tenemos también? A nivel de la cabeza. ¿El occipital, profe? El occipital. Entonces, como nosotros cuando hacemos una radiografía, tenemos una dimensión en alto y ancho, no en profundidad, vamos a tener todos los elementos superpuestos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es maxilar y todo lo que es la cara va a estar superpuesta a la columna y al occipital. Entonces, esas dos vértebras primeras van a estar entre medio del maxilar inferior y del occipital. Entonces, cuando nosotros hacemos una radiografía de frente, no vamos a ver esas dos primeras vértebras. Tenemos otras técnicas para poder ver esas dos vértebras. Entonces, vamos a ver de C7 a C3. Las dos primeras no las vamos a ver. A ver, déjenme que busque... no sé si voy a poder compartir, la verdad que estoy haciendo un toro con esto. Bien, alguien que me diga a qué distancia vamos a colocar el tubo. Un metro. A un metro. Siempre vamos a hacer a un metro. Siempre lo vamos a colocar a un metro, al tubo. Tengo uno, vamos a ver si lo puedo compartir. No sé si lo voy a poder compartir, chiquis. A ver si... Ahí estamos. ¿Están viendo algo? Sí, está. Ahora sí, bueno. profe. ¿Una foto? Bien, Sí, una profe. foto.
Bueno, bien, como yo les decía, vamos a colocar el paciente sobre el posterbuquimural, o sea, contra el posterbuquimural. Es una radiografía que es anteroposterior, o sea que la parte anterior del paciente está mirando al tubo. El borde superior del chasis, ven que acá está abierta la bandeja del portachasis. El borde superior está a nivel del borde superior del cartílago de la oreja. Desde allí para abajo no vamos a cortar absolutamente nada, vamos a tener todas las cervicales. Ahora bien, tenemos el maxilar inferior por adelante y el occipital por atrás, que nos tapa o nos superpone esas dos primeras vértebras cervicales, ¿sí? Entonces, vamos a ver, de C7 a, bueno, acá se ven un poquito más, pero ¿cómo nos damos cuenta cuál va a ser C7? Nosotros sabemos que las vértebras dorsales también tienen costillas, o sea, se articulan con las costillas. Entonces, la primera vértebra dorsal tiene costilla. Esta empieza con la primera costilla. ¿Ven acá? Esta acá articula con la primera costilla. De este lado y de este lado. Entonces, la primera vértebra cervical va a ser la siguiente. ¿Estamos? Entonces, 7, 6, 5, 4, 3, y acá vemos como una superposición, y acá elevó bastante el maxilar. Entonces, empecemos del principio. Paciente se coloca contra el posterbuquimural, eleva un poquito el mentón, no demasiado porque al elevar el mentón también baja el occipital, y lo que sí vamos a hacer que este rayo director tenga una pequeña angulación. ¿De cuánto? 10, 15 grados más o menos. Es una pequeña angulación, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces decíamos, la primera vértebra dorsal tiene costilla, entonces de ahí para arriba son cervicales. 7, 6, 5, 4, 3. Lo que sí vamos a ver son estas puntas que vemos aquí, que se ven solo en el frente, las apófisis unciformes o uncus cervicales, perdón. Vamos a ver los espacios interarticulares entre vértebras y vértebras, las masas laterales las vamos a ver a los costados, y en el medio de cada vértebra vamos a ver las apófisis espinosas. ¿Sí? Bien. Siempre que hay un frente, hay un perfil. El perfil, vamos a hacer que el paciente se coloque con el plano medio sagital paralelo al plano de apoyo. Vamos a hacer que sus brazos se coloquen hacia atrás y ejerzan una presión hacia abajo, cosa que bajen el macizo de los hombros. Tenemos un hombro de este lado, toda la espalda, el hombro de este lado. Entonces, toda esa superposición me va a crear una traducción, por decirlo de alguna forma, en la radiografía, que me va a tapar toda la columna cervical, o sea, las últimas vértebras de la columna cervical. Entonces, para yo poder ver las 7 vértebras cervicales, lo que voy a hacer es bajar esos hombros. Le voy a decir al paciente, señor o señora o señorita, necesito que usted se tome las manos por detrás y baje bien los hombros, ¿sí? Eso lo tenemos que acompañar nosotros con las manos, tocando sus hombros y tratando de que bajen. Podemos decirle también que levante un poquito el mentón para que la rama vertical del maxilar no se superponga con las primeras vértebras cervicales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. No quiero estar sola, porque estoy como tratando de ver qué le pasó a la profe Mónica, así que ustedes me ayudan. El tubo, como ven de este lado,
en este caso, nosotros tenemos desde la columna cervical hacia el potterbuki, tenemos una distancia que es de aquí hacia el hombro. Esta distancia, que puede ser 15, 20 centímetros, depende de cada persona, me provoca una ampliación de esa columna cervical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que no se provoque esa ampliación, ¿qué hacemos? Vamos a alejar el tubo esos 20 centímetros que tenemos aquí. Entonces, la distancia foco-película va a ser de 1,20 m. ¿Estamos? 1,20 m, 1,50 m, para que no se provoque ese agrandamiento. Ahora, vamos a ver el chasis. El chasis lo vamos a colocar exactamente igual, desde el borde superior de la oreja hacia abajo. Estamos igual que recién. Acá yo no saqué la foto con la bandeja portachasis abierto, pero es exactamente igual que en el frente. Colocamos ahí y de ahí para abajo, ¿sí? En forma longitudinal. En este caso ya no hace falta tener angulación porque no tenemos superposición de nada en la columna más que del macizo de los hombros, ¿sí? Entonces el rayo va a ir perpendicular al nivel ¿de qué? ¿Qué puede ser? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿Tienen el apunte ahí en la mano? El potterbuki. Sí, va perpendicular al potterbuki, pero a nivel del cartílago tiroideo. O sea, ven, esa cruz que forma acá es el haz transversal y el haz longitudinal del rayo. ¿Ven esa cruz que se forma ahí? Bueno, esa línea transversal es el haz transversal del rayo. Entonces, ese haz transversal va a pasar a nivel del cartílago tiroides. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que nosotros vamos a centrar en la línea media del buki es la columna cervical. O sea, vamos a tratar de que la parte posterior del cuello se sitúe a nivel de esa línea longitudinal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Seguro que se entiende, ¿no? Miren que después los prácticos, nadie dice nada y no se entendió nada. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Bueno, contesten siempre los mismos. Bueno, ¿cuál es la radiografía que vamos a obtener? Vamos a obtener esta radiografía. Ahora bien, miren esta parte blanca que se ve acá abajo. Todo esto blanco que se ve acá abajo, ¿qué era? ¿Qué superposición de qué era? Los hombros. De los hombros, de los hombros. Nosotros vamos a poner una cierta cantidad de valores para poder atravesar con los rayos del cuello, que puede ser de unos 15 centímetros aproximadamente, va a ser nuestro espesor de zona. Pero la superposición de ambos hombros, toda la espalda, no alcanza esa cantidad de radiación para que se vea reflejada en la radiografía, por eso sale blanco. Absorbe mucha radiación, pero no alcanza para que se pueda reflejar en la radiografía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como todo esto nos tapa las últimas vértebras cervicales, debemos hacer entonces, como les decía recién, que se bajen bien los hombros. Ahora bien, esta yo no sé si es la séptima vértebra cervical, porque no tengo referencia para abajo, para decir, esta sí es la séptima vértebra cervical. Pero sí estoy segura que esta es la primera. Entonces, para yo saber si saqué las 7 vértebras cervicales, voy a contar de arriba para abajo. En el frente, yo acá arriba no sé si esta es la segunda, si es la tercera, o cuál es. Lo que sí sé que esta es la séptima, porque esta es la primera dorsal la que tiene la costilla. Perdón, esta es la séptima porque esta es la primera dorsal que tiene la costilla. ¿Sí? Entonces, en el frente
voy a contar de abajo hacia arriba, desde la séptima. En el perfil voy a contar desde arriba para abajo. ¿Sí? ¿Entendió eso? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, esta va a Profesora. ser la primera. ¿Cómo se llama la primera vértebra cervical? Atrás. Bien. ¿Tiene cuerpo la primera vértebra cervical? No, tenía No. arco anterior y posterior. Gancho. Exactamente. Tiene arco anterior y tiene arco posterior. ¿Qué es lo que forma el cuerpo de la primera vértebra cervical? La apófisis odontoide del axis. De la segunda vértebra cervical. Bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo las 7 vértebras cervicales. Ha bajado bien los hombros, quizás podríamos haberle dicho al paciente que descienda aún más los hombros. Ahora, recuerden que les dije al principio que debíamos elevar un poquito el mentón para que esta rama ascendente o vertical no se superponga con las primeras vértebras cervicales. Miren que acá casi está superponiéndose. Entonces ahí debía elevar un poquito. ¿Cuánto debo elevar? Más o menos para que la rama horizontal del maxilar inferior esté más o menos a la altura del occipital. O sea, voy elevando el maxilar hasta que esta rama con el occipital estén casi a la misma altura. ¿Sí? Tampoco debo bajar tanto el occipital para no superponer el arco posterior. Entonces, ¿qué vamos a ver? En el perfil vamos a ver los cuerpos vertebrales, todos los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, vamos a ver el arco anterior, el arco posterior, esto que vemos inmediatamente después del cuerpo de la vértebra, ¿qué es? ¿Apófisis? Apófisis espinoso. No, Transversa. ¿Fuerzas? no. Articular. Articulares. Todo esto que ven acá, todo esto que ven acá, son todas apófisis articulares, ¿sí? La lámina es nada más que este pedacito chiquitito que ven acá, que está demarcado entre la articular y la espinosa. La espinosa es este pedacito que vemos acá, ¿sí? Entonces, frente vamos a ver todas las vértebras cervicales menos las dos primeras. O sea, de C7 a C3, C2 a veces. Característica de las vértebras, las apófisis muciformes. ¿Qué otra característica tiene la apófisis espinosa de la cervical? Está bifurcada. Exactamente, es bifurcada. Y en el perfil vamos a ver también las vértebras cervicales, pero las vamos a ver al 7 vértebras cervicales. Vamos a ver las apófisis articulares, un pedacito chiquitito de la lámina y las apófisis espinosas. ¿Estamos? Sí. Bien. Perdón, Sí. estuve hablando sola. ¡Ahí está! ¡Profe, por fin! Perdón. Yo vi que me había llamado y como estaba dele hablar, no te podía atender, profe. ¡Ay, bien, bien! Bueno, ahí dejo de compartir, así seguís vos, Moni. Sí, Era para que no se nos fueran, si chicos. querés seguir compartiendo, podemos hacerlo con eso. No sé, debe ser que se cortó desde el principio. Sí, se cortó apenas empezaste a decir que la posición del paciente en el frente. No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, chicos. Seguí presentando vos y si querés seguir hablando o yo hablo como vos quieras, Ruth. No, lo que pasa Tenés es toda la autoridad para hablar. Porque me parece que estoy teniendo problemas con el internet. sí, Por lo que eso pasa es me que cortó. esta diapo que yo tengo es de los coloquios, digamos, que
lo tengo así, pero no de cuando hacía los prácticos, pero no tengo todas las posiciones, no sé qué es lo que vas a dar, por eso si querés, empecé a compartir y vemos. Bueno, entonces, Yo dejo de bueno, voy a compartir ver esto. a ver si puedo, perdón, gente. Todo lo que hablé sola y no sabía. Oh, claro, por eso yo te llamé ahí nomás, pero bueno, se ve que no me Claro. escuchabas. Bueno, o sea que ni columna de frente ni de perfil, ¿qué se vio hasta, o qué se me escuchó? Hasta o sea, la columna de frente. Empezaste Nada a ver la más. columna de frente, que eleva el mentón, que no, y después no se te cortó todo. Bueno, entonces vamos a, bueno, vi que estabas bien, me estabas mostrando algo de perfil, Sí, la entonces, columna de perfil. sí, decimos que en la columna cervical de perfil, perdón si vuelvo a hablar lo mismo que ya habló la profesora, como en la columna cervical de frente se ven nada más que 5 cuerpos vertebrales. ¿De todo eso hablaste, Ruth? ¿O me voy? Sí, sí. Sí, pero bueno, no está de más que lo repitas. Bueno, tienen que tener en cuenta que en el frente vemos únicamente 5 cuerpos vertebrales. No podemos ver los primeros 2, producto de la interposición que existe a esa altura donde están ubicados estos cuerpos, el maxilar inferior y el occipital. Entonces, vamos a tener en cuenta esto en el momento que vamos a hacer la radiografía, porque vamos a contar 5 vértebras. Estas 5 vértebras son desde C3 a C7. Cuando hacemos la radiografía de columna cervical de perfil, para hacer esta radiografía de columna cervical de perfil, decimos que el plano medio sagital debe quedar paralelo al plano de apoyo, todo el plano medio sagital del cuerpo del paciente, no rotando la cabeza como hacíamos con el perfil de cráneo. En este caso, todo el cuerpo se lateraliza, son técnicas que de alguna manera necesitamos hacerla con el paciente erguido. Puede estar sentado el paciente o puede estar de pie. No se puede lograr un perfil correcto lateralizando el paciente estando en decúbito. Entonces, si el paciente se puede movilizar, entonces vamos a hacerlas o sentado o de pie. Cuando se utiliza estas técnicas para ver visualización de perfil sin estar el paciente de pie, en el caso de los politraumas. Entonces, en el plano medio sagital paralelo al plano de apoyo, vamos a descender el macizo de los hombros. Es muy importante este procedimiento que lo hagamos. Generalmente se le sugiere al paciente en forma verbal que relaje los hombros, que trate que desciendan, que baje, y en aquellos casos donde nuestro paciente tiene, digamos, un contexto muy muscular de la zona del cuello muy desarrollado y de los hombros, por más que él trate de descender, los músculos no se lo van a permitir. Entonces, en ese caso, para ese tipo de pacientes, vamos a pedirles que en forma suave se tomen las manos atrás del cuerpo, o sea, se sujeten las manos por detrás del cuerpo, y que trate, digamos, una vez que tiene las manos juntas, de traccionar hacia abajo. Este movimiento lo tiene que hacer muy suave el paciente, y con eso muchas veces también ayudamos para esta contextura física de paciente, de que estos hombros desciendan. Si estos hombros no descienden, no podemos ver las últimas vértebras cervicales. Yo he visto radiografías donde no solamente se ha cortado la C7, que sería la última vértebra cervical, sino que inclusive muchas veces hasta C6 también, cortada por completo. Entonces, muy importante el descenso del macizo de los hombros en la posición de perfil. También, al igual que en el frente, hay que elevar
elevar levemente el maxilar inferior. Esto hace de que nosotros podamos también mejorar la visualización de las primeras vértebras cervicales, porque si la cabeza cae, generalmente la rama ascendente del maxilar se superpone con las primeras vértebras. Entonces, para tener una imagen clara y nítida del sector, se eleva levemente el maxilar inferior. Por supuesto, al igual que el frente, hay que pedirle al paciente que se quite todo elemento radiopaco de la zona, sobre todo en la zona del cuello, pero también si tiene aros, tiene prótesis removible, también se la debe quitar. Y se ven aproximadamente 7 vértebras. O sea, no es que se ven, se deben ver las 7 vértebras. Ahora no tenemos problemas como en la vista de frente, que las 2 primeras vértebras no las vamos a ver nunca. Vamos a hacer técnicas especiales para estas 2 primeras vértebras. Pero en la vista de perfil podemos tener una visualización completa de todo el sector. Dice que el tubo de rayos X debe estar alejado del paciente. ¿Y esto por qué es? Porque cuando nosotros lateralizamos al paciente, el primer punto de contacto que va a tener con el plano de apoyo va a ser el hombro. Entonces, si yo necesito que el eje principal de la columna quede paralelo al plano de apoyo, voy a tener una diferencia o un espacio o una separación muy importante del sector con respecto al plano de apoyo. Y nosotros sabemos que a medida que se aleja la zona del plano de apoyo, empieza a magnificarse o a ampliarse la imagen. Con lo cual, como resultado, empezamos a tener bordes no tan definidos, empezamos a ver bordes más turbios. ¿Qué hacemos con el tubo? Digamos, en presencia de este conflicto que vamos a tener imágenes magnificadas para poder observarla medianamente con la anatomía normal del paciente. Bueno, vamos a compensar esta ampliación alejando el tubo. Sabemos que cada vez que cuanto más lejos esté el tubo con respecto a la zona a estudiar, más vamos a achicar la imagen. Entonces, en esta técnica, el tubo, decimos que ya no va más a 1 metro, como normalmente lo colocamos en cualquier radiografía. En este caso, decimos que el tubo va a 1,20 m a 1,50 m. Con esa distancia logramos compensar un poco esta ampliación que se va a producir por el alejamiento de la zona del plano de apoyo. El rayo central, digamos, va a incidir en forma perpendicular a la zona y debemos lograr que la transversal medianamente pase por el cartílago tiroideo. No va a incidir sobre el cartílago tiroideo, sino que va a pasar. Y se le pide al paciente que haga apnea en el momento del disparo. Aquí estamos viendo cómo se está trabajando con un paciente. Miren cómo el operador, la licenciada en este caso, está sujetándole los brazos, seguramente que más allá de estar ubicándola al paciente, esta contención que tiene, esta sujeción que le está haciendo los brazos, le está sirviendo para que el paciente comprenda esto que debe descender los hombros. Seguramente le está diciendo, relaje los hombros, deje que caigan, afloje la zona. Y están viendo cómo todo el cuerpo del paciente está lateralizado. Debemos elevar un poquito, como recién dijo el protocolo, el mentón. En este caso es justamente para evitar que la rama ascendente se superponga con las vértebras cervicales, y el rayo directamente perpendicular, donde no hay un punto específico anatómico que nosotros podamos decir allí va a incidir. Se toma como referencial generalmente, buscamos la oreja del paciente, desde el pabellón de la oreja
en una línea vertical y a la altura de lo que es el cartílago tiroideo, ahí es donde va a incidir, digamos, el rayo central. O sea que el rayo central incide más o menos en lo que se denomina el tercio posterior de nuestro cuello, porque allí está alojada, está ubicada nuestra columna cervical. Pero también hablamos de que el haz transversal pasa a la altura del cartílago tiroideo para medianamente centrar ese rayo central y que incida en la mitad de la zona. Apnea en el momento del disparo y tanto en la columna cervical de frente como en el perfil, la película que se utiliza es una película 18x24 en sentido longitudinal. Bueno, acá estamos viendo, como la profesora les estaba mostrando, aquí podemos contar las vértebras desde la parte más superior a la inferior. Como vértebras bien diferenciales tenemos las dos primeras, entonces podemos determinar la ubicación de C1, el atlas. Podemos ver lo que es C2, C3, C4, C5, C6, C7. Se cuentan de esta forma, no así en el frente, porque en el frente, como no tenemos visualización de estas primeras vértebras, se procede con el conteo en sentido contrario, o sea, desde abajo para arriba, tratando de ubicar dónde está C7, que se diferencia tranquilamente o claramente de la primera vértebra dorsal, porque sabemos que las primeras vértebras dorsales tienen articulaciones con las costillas, entonces cuando uno ve esa articulación con la costilla, sabemos que empezamos con el segmento dorsal. Entonces, en el frente contamos desde abajo para arriba, tomando como referencia desde la última, o sea, C7, C6, y debemos llegar en el conteo hasta C3. En este caso, tenemos que ver las 7 vértebras. Entonces, una vez que las contamos, lo próximo que tenemos que tratar de ver para saber que está en una posición correcta, más allá de los cuerpos vertebrales, como recién la profe Ruth les dijo, que es lo más fácil de distinguir, sus espacios intervertebrales bien claros, bien distinguibles. Debemos observar dónde comienza una vértebra y dónde termina, no deben superponerse, y por detrás de los mismos, los pedículos no se visualizan. Sí se visualizan estas imágenes casi romboidales y casi del mismo tamaño que tenemos los cuerpos vertebrales, son bien voluminosas, son las famosas masas laterales, compuestas por las apófisis articulares superiores y las inferiores de las vértebras, y más allá por detrás, una pequeña pero casi nula imagen de la zona del cierre posterior, que es la lámina, y sí podemos ver de forma clara las apófisis espinosas. Tanto en la cervical de frente como en la cervical de perfil, más allá de los cuerpos vertebrales, tenemos que también tener presencia medianamente de lo que son las partes blandas, ¿no? Y las estructuras que acompañan al segmento cervical. Muchas veces las lesiones que tienen en este sector son muy pequeñas y no son distinguibles para el ojo humano, entonces, pero sabemos que tienen relación, la estructura ósea tiene relación directa con las partes blandas, entonces cuando se rompió algo seguramente sangró, formó un hematoma, y eso también produjo alguna lesión en las partes blandas. Entonces, muchas veces el médico no solamente observa el segmento óseo propio, sino todo lo que está relacionado con él. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, aquí tengo en la parte alta la zona de la faringe, de la orofaringe, una columna negra que acompaña medianamente y que discurre medianamente paralela a lo que es el eje propio de la columna, que es producto de el aire que va pasando por el sector y el sector de la tráquea. Muchas veces en estas famosas lesiones o estos sangrados que puede haber
producto de alguna fractura en el sector, empieza a movilizarse esta columna negra y es como que se ve como una especie de abombamiento, como que se aleja demasiado. Entonces el médico, por más que no vea que hay una fractura, sabe que la hay. ¿Por qué? Porque en la relación ha cambiado de lo que es la anatomía normal. Entonces debemos ver medianamente que aparezca también el sector de partes blandas. No es necesario marcar en la derecha, en el perfil, sí lo tenemos que hacer en el frente, muy importante. Y vamos a visibilizar 7 vértebras, donde se van a presentar totalmente alineadas. Si no lo están es porque alguna lesión hay. También las líneas de los cuerpos vertebrales también son suaves, bien alineados. Podemos ver el occipital en la parte superior, lo podemos distinguir en la región superior, digamos, de la zona. El atlas también debe aparecer bien visible, y muchas veces, producto también propio del paciente, de la constitución física del paciente, la última vértebra cervical se puede ocultar porque el macizo de los hombros se interpone a la altura de ella. Ya vamos a ver que existen técnicas que medianamente pueden complementar este defecto que podemos llegar a tener. Pero tenemos que tratar de que se vean las 7 vértebras. Y las apófisis espinosas tienen que también estar visibles y tienen que estar alineadas. Bueno, miren lo que nos puede suceder y qué podemos obtener como radiografía en el caso de que cometemos errores. En esta imagen radiográfica, que es algo turbio, que uno no puede distinguir contornos, que no puede determinar qué es lo que realmente está viendo, se han producido varios defectos en el procedimiento. Mala posición del paciente, seguramente en el momento de que se realizó el disparo, el paciente estaba moviéndose, o sea que tenemos borrosidad por movimiento, en conjunto con una mala acomodación del paciente, y esto es algo que, por más que tenga algo grave el paciente, no lo vamos a poder ver. Así que tienen que tener cuidado que se lleven a cabo todas las pautas que el protocolo o el desarrollo de la técnica dice que debe hacerse. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque todo lo que corresponde, digamos, al tejido esponjoso dentro del cuerpo vertebral, muchas veces empieza a sufrir lesiones metabólicas, y esto genera la famosa osteoporosis. Seguramente ustedes han escuchado hablar, sobre todo se sucede en las personas grandes, la famosa osteoporosis. Entonces, estos cuerpos vertebrales empiezan a hacerse cada vez más radiolúcidos, y eso hace de que no tengamos una muy buena visión. Hay que tratar en este caso, cuando tenemos sospecha de que el paciente pueda tener esta patología, que nuestros valores exponenciales se van van a bajar un poquito, vamos a descender los valores exponenciales. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta estructura ósea para absorber los rayos X, entonces es como que el hueso se vuelve muy radiotransparente, que se llama, o sea, no ejerce ninguna tope, digamos, para los rayos. O sea, hay que tener cuidado. Más allá del par radiográfico que tenemos en columna cervical, que es el frente y el perfil, por eso está comprendido el par radiográfico, no todas las estructuras que están contenidas dentro de una vértebra las podemos ver, ¿no?, con estas dos posiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Técnicas especiales, técnicas particulares para ver zonas ocultas, ¿no?, y que deben ser estudiadas digamos, del sector.
de los pedículos. Sabemos que el pedículo es el puente óseo que articula el cuerpo vertebral o que une al cuerpo vertebral con el resto de nuestra vértebra. Una zona muy importante, muy delicada y que debe ser estudiada. Para poder hacer esta radiografía oblicua, dice que el paciente va a girar 45 grados con respecto al plano de apoyo, o sea que el plano medio sagital va a quedar a 45 grados. El paciente debe apoyar el hombro sobre en este caso el estativo mural también, y más allá de, digamos, el cuerpo del paciente queda a 45 grados, pero digamos, existe un procedimiento posterior a esto, y hacemos que solamente gire la cabeza también. Gira hacia atrás, el cuerpo, el cráneo gira 45 grados hacia adelante, quedando paralelo al plano de apoyo. Ya cuando vean las imágenes se van a dar cuenta. O sea que el paciente comienza girando todo el cuerpo, su plano mesosagital del cuerpo 45 grados, pero la zona del cráneo gira 45 grados más, o sea que queda como si fuese a 90 grados el giro, con lo cual se forma como una especie de ángulo recto. Entonces, el plano mesosagital de la cabeza en realidad va a quedar paralelo al plano de apoyo. El plano mesosagital del cuello a 45 grados. Y el rayo director puede ir perpendicular al apoyo, pero con una angulación cefálica de 15 grados. Igual, la angulación es igual que la angulación que le damos a la vista de frente, ¿no? Cuando hacemos una radiografía de frente de columna cervical. Y aquí están viendo cómo es en realidad todo esto que en forma teórica estaban leyendo. Miren cómo, dependiendo de la oblicua que nos han solicitado, en realidad existen dos oblicuas. Con una sola, digamos, uno dice oblicua, no sirve para estudiar todo, ambos pedículos. Sabemos que nuestras vértebras tienen dos pedículos, ¿no? En cada lateral. Con una sola posición no nos alcanza. Entonces, hablamos de oblicuos y hablamos de oblicua derecha y oblicua izquierda. ¿Por qué? Porque son técnicas particulares donde vamos a estudiar un lado de la columna. O sea que de acuerdo a cómo acomodemos al paciente, vamos a ver los pedículos del lado derecho o los pedículos del lado izquierdo. Por lo general, las oblicuas que se utilizan cada vez que se nos solicitan son dos. Tenemos que hacer la oblicua derecha y la oblicua izquierda. En este caso, una oblicua derecha. ¿Por qué digo que es una oblicua derecha? Si ustedes se fijan, el hombro que está apoyando el paciente está, digamos, el hombro derecho, el que está apoyando el paciente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Normalmente lo que hacemos es colocar al paciente en un primer momento paralelo al plano de apoyo, ¿no? Todo el cuerpo del paciente. Una vez que hicimos eso, solamente dejamos en contacto el hombro que está cerca del estativo y el hombro contralateral. Empezamos a hacer que el paciente gire todo el cuerpo y lo lleva hacia atrás, hasta que el eje principal, el tronco, con el eje del plano de apoyo, o sea, esto se va a formar como un ángulo, con estos dos elementos, de 45 grados. Entonces, es como que el hombro contralateral se va a ir yendo hacia atrás hasta que nosotros veamos que medianamente la zona queda a 45 grados. Pero más allá de esto, no solamente hacemos, ustedes van a ver en la bibliografía que algunos quedamos así que todo el cuerpo gira 45 grados, y en otras van a ver que una vez que hemos colocado el paciente de manera que su cuerpo forme 45 grados con el plano de apoyo, se le pide en un segundo momento que vuelva a girar la cabeza el paciente
hasta lograr que el plano medio sagital de la cabeza quede paralelo al plano de apoyo. Entonces, aquí tenemos esos famosos 45 grados, pero aquí, al quedar a 90 grados, hizo una rotación, al quedar paralelo, perdón, hizo una rotación de 90 grados. ¿Por qué se hace esto? Que no siempre en todos los servicios de diagnóstico se tiene como común, digamos, es porque si nosotros dejamos que la cabeza, el plano mesosagital de la cabeza quede a 45 grados, nos vamos a encontrar que seguramente la zona de los ángulos del maxilar inferior van a quedar interpuestos sobre los primeros cuerpos vertebrales. Debería ser, digamos, que los 45 grados sean completos, pero para evitar esta superposición y que no afecta, por sobre todo en la zona proximal, o sea, AC1, AC2, entonces vamos a hacer, para despejar de esta zona del maxilar inferior, vamos a hacer que el paciente siga girando la cabeza hasta que el plano medio sagital quede paralelo al plano de apoyo. ¿Por qué digo que no intercede en dar una imagen errónea de la zona? Porque en las primeras vértebras cervicales, ustedes saben que tienen una formación anatómica totalmente diferente, no acompaña para nada con las otras estructuras o con las estructuras comunes de las vértebras. Entonces, nosotros aquí, como esta técnica dice que es para ver pedículos, para el estudio de los pedículos, sabemos que tanto en el atlas como en el axis no hay pedículos manifiestos, entonces podemos seguir reacomodando la cabeza para tener una visión completa de las 7 vértebras, pero solamente desde C3 aproximadamente a C7 se van a ver con vista oblicua. Las primeras 2 vértebras las vamos a ver de perfil, pero como no tienen pedículo, no molesta. El rayo central va a ir también con una angulación en sentido cefálico, y nuevamente vamos a tomar como referencial el lóbulo de la oreja, y a partir de allí, en un plano vertical, una vez que lleguemos a la altura del cartílago tiroides, siempre en la parte medial del tercio posterior del cuello, ahí vamos a hacer que incide el rayo. La película radiográfica también es una 18×24, y en este caso sí debemos marcar la derecha. Sí o sí hay que marcar la derecha. Ya vamos a ver después por qué. Entonces, esta radiografía, por el hecho de que el paciente, el punto de contacto sea el hombro derecho, vamos a denominarla oblicua derecha. Por el contrario, si hacemos el movimiento inverso y lo que apoya es el hombro izquierdo, se va a llamar oblicua izquierda. Aquí están viendo exactamente uno oblicua izquierda. Entonces, si ustedes más o menos tratamos de encontrar al paciente, el lado izquierdo en este caso es el lado que está apoyando, o que está en contacto con el estativo mural, el buquimural. Entonces, por lo tanto, la técnica, la denominación de la técnica, le decimos que estamos haciendo la oblicua izquierda de columna cervical. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y esto es lo que obtenemos como imagen. Nada que ver con un frente y un perfil. Acá no puedo distinguir cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales, masas laterales, no puedo ver nada. Pero sí tengo que encontrar estas especies de zonas redondeadas por detrás de lo que sería, digamos, la zona de los cuerpos vertebrales, que justamente son los agujeros de conjunción. Sabemos que los agujeros de conjunción están formados en la parte superior y en la parte inferior por los pedículos. Entonces,
estamos viendo los pedículos. Ahora, estos pedículos en las vértebras cervicales no discurren, digamos, inmediatamente después del cuerpo vertebral en un plano a continuación, sino que estos pedículos solamente, y sucede solamente en las vértebras cervicales, es como que se abren. Son vértebras muy pequeñas, las vértebras cervicales, donde la zona más gruesa, digamos, de la médula espinal es la que tienen que contener, entonces necesitan abrirse. Estos pedículos, digamos, están como 45 grados con respecto al eje propio del cuerpo vertebral. Entonces es como que se abren. Y esto hace que, para poder verlos de frente, nosotros también tengamos que girar a 45 grados, ¿no? El paciente. Y recién les dije que dependiendo del hombro, se va a llamar oblicuo derecha o se va a llamar oblicuo izquierda. Pero eso es la denominación. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a visualizar en cada una de estas posiciones que estoy trabajando? Bueno, la teoría dice que si yo hago la oblicua derecha, es para poder estudiar los pedículos del lado opuesto, o sea, los del lado izquierdo. Lo que voy a estar viendo son los agujeros de conjunción del lado izquierdo. Y, por lo tanto, para poder estudiar los otros pedículos, voy a tener que hacer la otra oblicua. Bien, yo les dije que debía marcarse la supuesta derecha del paciente. Que en esta imagen no tengo una marca, pero que cuando uno acomoda una radiografía para poder leerla, siempre la vamos a buscar de que esté en este sector, o en la parte superior e inferior. Siempre, digamos, cuando uno lee una radiografía, la derecha del paciente tiene que estar acomodada a la altura de la izquierda nuestra. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué digo yo esto? Si usted siente, es como que está mirando para el otro lado, porque acá encontramos al occipital. Encontramos al occipital. Entonces, es como que le está dando la espalda a la marca. ¿Sí? Más o menos, ¿se dan cuenta? No se me ha cortado el sonido. Alguien que me diga nada más. No, profe. Bien. Bueno, entonces, aquí se supone que es la derecha del paciente. ¿Sí? ¿Qué digo con esto? Y está dando la espalda a la marca. Entonces, es como que en realidad el paciente está mirando hacia el lado izquierdo. Está dando la espalda a la marca. Entonces, digo que esta técnica se denomina oblicua derecha. ¿Pero qué estoy estudiando? Todos estos pedículos que estoy viendo, corresponden al lado izquierdo. O sea, yo busco la marca, si el paciente le da la espalda a la marca, quiere decir que estoy estudiando o he acomodado al paciente para que esto se denomine oblicua derecha. Nada que ver con lo que veíamos antes para determinar en un cráneo lateral. Nada que ver. Así que tengan en cuenta. Si el paciente mira la marca o el paciente da la espalda, es totalmente en sentido contrario. En este caso, da la espalda a la marca, es oblicua derecha. Estos pedículos, estos agujeros de conjunción que estoy viendo, son los que corresponden al lado izquierdo. Por supuesto que si me encontrara con el estudio de los pedículos del lado derecho,
voy a ver que la relación del paciente con la marca ha cambiado totalmente. Entonces, en ese caso, seguramente que cerca de la marca voy a tener al maxilar inferior, no voy a tener el occipital como en este caso. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense en la visualización, dice, se ven los agujeros de conjunción. Pero, más que nada, o sea, la utilizo, se ven los agujeros de conjunción, pero la estructura ósea preponderante que estoy estudiando son los pedículos. Se hacen las dos oblicuas, porque ya les dije que son técnicas particularizadas, donde en cada una de las posiciones voy a ver un sector de pedículos, o sea, un lateral de pedículos, no voy a poder verlos los dos comparativamente. Entonces, para poder hacer una comparación de un pedículo y del otro de una vértebra, voy a tener que hacer las dos oblicuas. Entonces, si se apoya el lado derecho, como recién les dije, se llama oblicua derecha, pero lo que estoy viendo corresponde al lado izquierdo. Y, por el contrario, digamos en forma inversa, si yo apoyo el lado izquierdo, se llama oblicua izquierda, pero lo que estoy viendo son todas las estructuras del lado derecho de la zona. Y, o sea que ustedes tienen que tener en cuenta esto. Si quiero ver el lado derecho, tengo que hacer la oblicua izquierda. ¿Más o menos entendido? Sí. Sí. Bueno. ¿Y cómo se denomina oblicua derecha e izquierda? Dependiendo del hombro en contacto. Bien. Y por supuesto, como en cualquier radiografía, debo hacer apnea en el momento del disparo. Aquí tienen el par radiográfico. Aquí está realmente para que ustedes puedan ver qué es esto, cómo obtengo, cómo es la relación en una imagen radiográfica, cómo es la relación del paciente con respecto a la supuesta marca. Aquí sí tenemos, esto se ha hecho en un doble corte, en una sola radiografía, con un aparato que se puede llegar a hacer. Aquí está el indicador del lado derecho. En este caso se ha tomado la ventana del chasis como indicador del lado derecho. Y miren, si esto es el lado derecho, si esto es el lado derecho, entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta primera imagen que estamos viendo aquí, es como que el paciente está mirando al lado derecho. Entonces se llama oblicua derecha. Pero todo esto que estoy viendo, agujeros de conjunción y pedículos, son del lado izquierdo. Miren lo que pasa cuando hago la otra posición. Entonces, aquí, en la segunda imagen, es como si el paciente le está dando la espalda a la marca, mira para el otro lado, entonces digo que la técnica se llama oblicua izquierda, pero todo el sector que estoy viendo corresponde al lado derecho. Así vamos a ver un par radiográfico. Por supuesto que dentro de control de calidad es muy importante que se distingan estos agujeros de conjunción, que miren cómo desde C3 a C7 se ven. En las primeras dos vértebras, en el atlas y en el axis, no existe esto de famoso agujero de conjunción. Entonces, por eso puedo llegar a seguir rotando el plano mesogital de la cabeza, y sí, acá lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque estoy viendo como un sector de cráneo lateral, donde estoy viendo por la parte, en la región posterior, en la zona del occipital, y en la región anterior, acá digo, en la cabeza, el plano mesogital de la cabeza ha quedado paralelo, porque estoy viendo completamente superpuestos las ramas ascendentes del maxilar
inferior, tanto a la derecha como a la izquierda, en una misma ubicación. Entonces, la cabeza totalmente rotada, mucho más que el resto del cuerpo del paciente, pero no me interfiere en la calidad que voy a demostrar una vez que yo trate de que se puedan observar estos agujeros de conjunción y estos pedículos. Bueno, miren, ha sido una clase media rara, porque no sabía lo que estaba pasando, pero bueno, quería avisarles eso, de que vamos a dejarlo aquí, vamos a, de alguna manera, vamos a seguirlo la semana que viene, ¿m? Y esperemos que podamos avanzar un poquito más, porque ya son las casi 7:20, y si yo comienzo con las técnicas funcionales, me voy a quedar corta con el tiempo, vamos a superar muchísimo más el horario previo. Así que les pido